Bienvenidos a Vida Estoica, donde en cada episodio conversaremos sobre cómo vivir con paz mental, tener el control de nuestras emociones y llevar una vida mejor. Siempre basados en los 4 pilares de la virtud, como el valor, la sabiduría, la justicia y la disciplina. Entenderemos cómo la lógica y la introspección nos ayudan a meditar en nuestra mortalidad y simplemente aceptar nuestro destino. Una vez más, bienvenidos al arte de vivir. Sabiduría. Según Epicteto, la tarea principal en la vida es simplemente esta: identificar y separar los asuntos para que pueda decirme claramente cuáles son externos que no están bajo mi control y cuáles tienen que ver con las elecciones que realmente controlo. ¿Dónde, pues? Busco el bien y el mal, no a cosas externas incontrolables, sino dentro de mí, a las elecciones que son mías. El significado de filosofía: un amor por la sabiduría. En su libro Vida de los filósofos eminentes, Diógenes Laercio escribió con respecto a los estoicos: la sabiduría la definen como el conocimiento de las cosas buenas y malas y lo que no es ni bueno ni malo, conocimiento de lo que debemos elegir, de lo que debemos tener cuidado y de lo que es indiferente. La idea de esta virtud en el estoicismo es combinar la virtud cardinal con los que podemos llamar la sabiduría práctica. Al igual podemos entender, y nos será de gran utilidad, pensar en la sabiduría como algo distinto. Encontramos la utilidad porque podemos entender que todas las virtudes cardinales son manifestaciones del bien. Lo que es sinónimo de virtud es equivalente o nos da como resultado sabiduría. Lo que estamos tratando de comprender es que toda persona sabia, poseedora de la sabiduría, es aquella que muestra todas las virtudes. Es esta sabiduría práctica lo que podemos entender como un tipo de razonamiento lógico. Los estoicos toman la base de su interpretación de las virtudes a partir de las virtudes cardenales de Sócrates. Sobre esto, Sócrates dijo que la sabiduría es buena porque es la única habilidad humana que es buena en cualquier circunstancia. Los estoicos vieron todos los aspectos de la sabiduría como rasgos de carácter estrechamente interrelacionados. La sabiduría nos permite tomar decisiones que mejoran nuestra eudemonía, la felicidad, el estar bien, vivir una vida de bien. El valor es la capacidad de actuar por el bien común y de la mejor manera, aún en las circunstancias más difíciles y precarias. La templanza nos permite tener bajo control nuestros deseos y acciones para no ceder ni caer en excesos. La justicia, tanto para Sócrates como para los estoicos, no se refiere a una teoría abstracta de cómo debe funcionar la sociedad, sino más bien de la práctica de tratar a otros seres humanos con dignidad y justicia. Los estoicos entendían la virtud como un todo o nada, desde el sentido que una persona no puede poseer una virtud sin poseer todas las demás. No podemos ser virtuosos constantemente, mostrando valor y al mismo tiempo ser indisciplinados o ser injusto con los demás. Si bien es correcto que todas las virtudes cardinales pueden ser consideradas como sinónimos de la sabiduría, también obtenemos un beneficio al separarlas en cualquier forma que pueda ayudarnos a encontrar el significado y la práctica adecuada. Esta sabiduría es la habilidad que por sí misma produce la felicidad humana, el conocimiento de lo que es bueno y malo, el conocimiento que produce felicidad, la disposición por la cual lo que juzguemos, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. La sabiduría o prudencia es la más importante, generalmente hablando de las virtudes estoicas. También nos ayuda a encontrar el verdadero valor de los elementos que son externos. Es así como podemos entender cómo es que los estoicos lograron vincular la prudencia con la lógica. Esto se convierte en parte elemental porque logramos definir la sabiduría como un tipo de razonamiento. Lo podemos entender como una manifestación de cognición virtuosa o razón con gran similitud a lo que es
el valor llegando a la manifestación en forma de acción en virtud. Cicerón definía la sabiduría de los estoicos como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, y desde su punto de vista, ellos defendían su filosofía como el arte de poner en práctica por medio de sus acciones. En otras palabras, el concepto estoico de la virtud es esencialmente una forma de sabiduría práctica, y esta sabiduría práctica la podemos llamar el arte de vivir. En su libro La Apología de Sócrates, Platón presenta a su maestro pensando que la virtud es fundamental y la filosofía es un examen de nosotros mismos hacia la virtud. Lo hemos dejado ampliamente claro que todas las virtudes cardinales son parte de la misma virtud, pero si las llegamos a separar lograremos obtener ideas específicas con respecto a cada una, como lo hemos estado haciendo a través de estos episodios. Al igual que podemos pensar en la sabiduría de una manera totalmente independiente de las demás. Algo que debemos entender es llegar a este punto, que no es algo fácil. Todos los estoicos tienen su propia forma de dar a entender el mismo punto. Por ejemplo, Epicteto, quien respondió cuando un hombre le preguntó, ¿cómo podría llegar a vivir de acuerdo a la naturaleza? A lo que él respondió, toma tiempo porque ninguna cosa surge repentinamente, como tampoco lo hace un racimo de uvas o higos. Continuó hablando de la sabiduría de la naturaleza, diciendo, la tarea de todo filósofo es razonar y poner a prueba todas sus impresiones. Aquí podemos entender lo que Epicteto trata de decirnos. Insinúa que usar la razón correctamente, como la naturaleza pretendía, es en sí una virtud. Pero se necesita tiempo y práctica para hacerlo bien y correctamente. Ahora, si los estoicos no distinguieron realmente entre los dos tipos de sabiduría, entonces podríamos decir que la sabiduría es la mayor virtud. Si este es el caso, podemos entender que las otras virtudes eran simplemente diferentes caras de una moneda. Es aquí donde la palabra prudencia entra en el significado de la sabiduría práctica. En cuanto a algunas circunstancias, es una manifestación particular de la virtud, totalmente aparte de la versión más completa de lo que es la sabiduría y que abarca todas las demás virtudes. Ahora lo que hemos entendido hasta aquí es que la sabiduría nos da la capacidad de navegar situaciones complicadas de una manera tranquila y bien informada. Dentro de la filosofía estoica se cree que la ignorancia y el histrionismo son las raíces de todo sufrimiento. El razonamiento lógico y la objetividad, por el contrario, son las claves para acabar con el sufrimiento innecesario. Ahora sabemos que sabiduría es sinónimo de vivir racionalmente, lo cual es sinónimo de vivir en armonía con la naturaleza. Pero ¿qué significa vivir racionalmente? La sabiduría es simplemente conocer la verdad y aplicarla. ¿Cómo es que alguien puede entender los principios de la naturaleza, el sufrimiento, la mente, la psicología, etcétera, y poder ofrecer una cura para hacer que todo sea mejor? Varias veces hemos hecho alusión a las palabras de Epicteto, en donde nos dice, algunas cosas están bajo tu control y otras no. Pero ¿cómo es que podemos adquirir más sabiduría? La sabiduría nos hace competentes y sutiles en las complejidades de la vida, la sociedad y las relaciones que nos permiten como persona vivir una vida deseable. Aquí debemos recordar que la sabiduría no es conocimiento, no es inteligencia. Se puede ser inteligente pero no sabio. Podemos ser sabios pero no inteligentes. Dentro de la sabiduría se incluyen la prudencia y la discreción. La prudencia es la prevención del arrepentimiento a través de la iniciativa y la acción. La discreción es la prevención del arrepentimiento a través de la moderación y el autocontrol. La sabiduría hace uso de la perspicacia y la comprensión. Y una actitud de sabiduría hace que una persona la busque constantemente. Esta virtud requiere humildad y una mente abierta, al mismo tiempo que prueba que las cosas sean sólidas antes de comprometerse en la creencia. También se ocupa de la verdad. La falsedad en última instancia no puede defender la sabiduría porque tanto la verdad como la falsedad son consecuentes. Y vivir de acuerdo con la verdad siempre dará buenos resultados. Vivir de acuerdo con la falsedad siempre terminará en desastre.
La sabiduría no es moralmente neutral, es incompatible con el mal y la falsedad. La sabiduría a menudo se caracteriza por la superación personal y la gratificación retrasada. Una persona sabia reconoce humildemente sus limitaciones y debilidades y actúa con prudencia y discreción ante este reconocimiento. Una persona sabia no es esclava de los apetitos y lujurias y deseos de la carne y del ego. Más bien, con prudencia lo somete al autocontrol, la parte del yo que está por encima de la carne, el ego que tiene el control ejecutivo sobre todo lo que está bajo él si decide ejercer su control. Este yo puede optar por actuar en contra del ego y la carne porque sabe que el resultado que desea vale la pena. La disciplina es una de las más grandes herramientas para la sabiduría. Es importante reconocer que la disciplina no es nada fácil. Muchas veces debemos soportar el dolor de la disciplina o estar sujetos al dolor del arrepentimiento. Podemos decir que las motivaciones y ambiciones de una persona sabia están formadas en una cuarta dimensión, viendo en su mente el resultado deseado, en buenos futuros posibles y persiguiendo buenos resultados a largo plazo, mientras que evitan malos futuros con decisiones prudentes. La sabiduría nos ayuda a navegar nuestra persona en el dominio del tiempo, en lapsos de años y décadas, incluso cuando nuestras elecciones sean ejecutadas en horas, minutos y segundos. No está de más agregar que la sabiduría requiere de una intención correcta y un razonamiento sólido. Alguien que puede razonar bien pero carece de buenas intenciones no se le puede llamar sabio. De igual manera, tampoco está bien la persona que tiene buenas intenciones pero su razonamiento es pobre. En cambio, el que sabe razonar bien y tiene buenas intenciones puede llegar a ser sabio. Cualquier persona que busque la sabiduría no debe obsesionarse con dichos sistemas que suenan elevados al abordar el tema de esta virtud. En gran medida, sabiduría es evitar la locura. Si logramos evitar todas las cosas que hacen que una persona sea tonta, todo nos saldrá bien. Lo podemos ver de la siguiente manera. Paso número uno para ser una persona sabia es no ser tontos. Sabiduría, de acuerdo a Epicteto, es el conocimiento de lo bueno y lo malo. Más allá de las definiciones más simples de separar el bien, es la facultad de razonar. Se debe tener muy claro el entendimiento de los niveles y cómo interactúan con la naturaleza de cada uno de nosotros y el mundo para lograr alcanzar la verdadera sabiduría. En primera instancia está el conocimiento, que es solamente conciencia de la naturaleza. Podríamos llamarlo aprendizaje de los libros, pero este conocimiento solamente nos llevará hasta cierto punto. Es así que si somos inteligentes tenemos la habilidad de procesar. Existen diferentes tipos de inteligencia que nos permiten sintetizar las percepciones de nuestros sentidos de información e integrar esos fragmentos de información a nuestro ya establecido conocimiento. Después podemos integrar estos fragmentos del nuevo conocimiento para una mejor comprensión de nuestras interacciones. Al ser inteligentes demostramos nuestra capacidad de usar esta información principalmente para nuestro propio bien y a corto plazo. Es aquí que nuestra inteligencia demuestra su capacidad de utilizar toda nueva información para nuestro propio bien y a corto plazo. La sabiduría es nuestra capacidad de ver cómo procesamos las cosas y qué es lo que funciona a largo plazo. Es comprender los sistemas y las interacciones y las elecciones que hacemos debido a nuestra fortaleza y debilidades. La sabiduría nos exige una comprensión de la naturaleza humana de las personas para saber cómo funciona el mundo. Es así como llegamos a comprender que cada acción que tomamos, ya sea hace poco o hace tiempo, resultó ser una mala decisión por haber desafiado nuestra misma templanza. Solo así podemos llegar a la conclusión y el entendimiento que toda la decisión que tomemos en el momento puede llegar a ser la mejor decisión, pero que a la larga terminará siendo una de nuestras peores decisiones. En este punto es cuando llegamos a aprender la lección y nos volvemos sabios. Haciendo el punto tan simple como es posible, el estoicismo, la virtud es buena.
cualquier vicio o acción nociva es malo. Entonces, ¿cómo es buena la virtud? En cada momento y en toda acción, siendo amables, pacientes, comprensivos, considerados con los demás.